perdemos valiosos segundos. Leamos el artículo 244. Muy bien. Capítulo cuarto, entrega de cosas y rescisión de contratos. Artículo 244, entrega de cosas. Cuando no proceda la vía ejecutiva, se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero y que se deban por virtud de la ley. El testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad en los casos en que esta es jurídicamente obligatoria. En estos casos, la obligación de entregar debe acreditarse en forma documental. Dafne, vamos a explicar por partes esta norma. ¿Por qué es necesario, por qué es conveniente, por qué es saludable desglosar el 244 en premisas? Para comprenderlo mejor, ¿Correcto? Y ante todo que cada premisa tiene su propia connotación. Y es el ejercicio que hemos venido trabajando. Estamos estudiando los asuntos propios de material sumario, donde ya explicamos en todas las clases anteriores el trámite. Estos son asuntos específicos. Vamos a hacer el ejercicio, Dafne, y yo le voy a leer la premisa y me detengo y ahí lo explica usted. Y así sucesivamente voy a continuar separando cada supuesto que amerita una explicación separada. ¿Estamos claros? sí, licenciado. Cuando no proceda la vía ejecutiva, se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero y que se deban por virtud de ley. El testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración de voluntad en los casos que es jurídicamente obligatoria. Entonces, primero, la primera interrogante sería, ¿en qué casos procede la vía ejecutiva? En los que no se encuentran establecidos en este artículo. Vamos bien. Esta es su respuesta, me parece, porque es lógica. Y también hoy la veo mejor, porque si la Sí, perdón, ya miraba, encendí la luz. Dafne la miraba como si usted estaba en la ultratumba, pero ahorita ya salió al mundo real. Bueno, y también le aceptaría que su respuesta no fuera completa bajo un argumento que yo no he explicado aún, los juicios ejecutivos. Y esos juicios ejecutivos los voy a empezar a explicar a partir del viernes, que por cierto esa clase por lo extenso de la temática va a ser grabada, asincrónica. ¿Qué significa? Que voy a publicar el link para que puedan acceder a estudiar la clase del día viernes, donde vamos a iniciar de juicio ejecutivo. Sí estamos claros en esta instrucción, ¿verdad, Dafne? Sí, licenciado. Cuando no procede la vía ejecutiva, entonces aquí vamos a cambiar la pregunta, Dafne. Podemos decir, ¿cuándo procede la vía ejecutiva? Eso no lo he explicado, pero me voy a adelantar. La vía ejecutiva procede cuando hay un título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Un documento que lleva aparejada una cantidad líquida, quiere decir determinada, del saldo vencido, que ya se incumplió el plazo y es ejecutable. Ejemplo, yo le debo a Dafne 50,000 quetzales, suscribimos un contrato de préstamo, un contrato de mutuo, y si ella incumple el pago de esa deuda, yo incumplo el pago, ella es acreedora, yo soy deudor. Voy a acudir a un juicio ejecutivo, donde la prueba reina, la prueba elemental se llama título ejecutivo. Y el título ejecutivo va a ser la copia, el testimonio de esa escritura donde demuestra, Dafne, que yo le debo una cuota de dinero. Ahí vamos a discutir el incumplimiento de un juicio ejecutivo. Bueno, ya les anticipé lo que voy a explicar el viernes de juicio ejecutivo, pero el 244 dice, cuando no proceda la vía ejecutiva. Por eso estamos hablando aquí de materia sumario. Se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero. ¿Qué significa eso, Damné? Entrega de cosas que no sean, porque si es dinero, es el ejecutivo. Fui contundente en afirmar eso, pero aquí Por- no es entrega de dinero. Si es entrega de dinero, incumplimiento de la deuda,
lo vamos a discutir con usted en un juicio ejecutivo. Pero aquí no es entrega de dinero, aquí es entrega de bienes que no sean dinero y que se deban por virtud de ley, por testamento, por contrato, resolución administrativa o declaración unilateral. ¿Qué significa eso de bienes que no sean dinero? Eh, Entregar. bienes que pueden ser muebles o inmuebles, la entrega de ellos. Sí, en el caso de la entrega de cosas, no comprende bienes inmuebles, Daphne, y eso no se le va a olvidar. Hacemos referencia a bienes muebles que no sean dinero. ¿Qué diferencia entre un bien mueble y un bien inmueble? Que el bien mueble es algo que se puede mover de lugar y el bien inmueble no. El inmueble no puede ser trasladado de un lugar a otro lugar sin menoscabo de sí mismo. Un bien mueble puede ser trasladado de un lugar a otro lado sin menoscabo de sí mismo. Deme un ejemplo de bienes muebles que no sean dinero. Una silla, un escritorio, Un vehículo, un una vehículo. aeronave, un tractor, una moto, etcétera. Entonces, ya he explicado el 244, ¿me puede proporcionar un ejemplo de este asunto de entrega de cosas que no sean dinero que se tramiten en un juicio sumario? Un ejemplo de un caso real donde existe esa controversia de las partes relativo a la entrega de una cosa que no sea dinero. Ejemplo, Podría ser la compra de un vehículo y que este no sea, sí, la compra de un vehículo, que una persona le compra a otra el vehículo, se lo pague y entonces el vendedor vaya y le entregue el vehículo al comprador. si aquí es la no entrega que ocasiona acudir al juicio. Entonces, Si hubiera entrega, Damné, en un juicio es porque hay un incumplimiento, porque hay una controversia, porque hay una inconformidad de las partes y acuden a órganos jurisdiccionales a solicitar su protección. Pero si usted compró el vehículo y se lo entregaron, no entiendo cuál es el problema. sí sería que el vendedor no le entregue el vehículo al comprador y este ya le haya dado una parte Por del dinero supuesto. o le Depende haya del cancelado la contrato. totalidad. Exactamente, depende de cómo se pactó. Este es un ejemplo que si yo lo compré y usted no me da el vehículo, debo plantearle en sumario de la entrega de un bien que no es dinero, que es un bien mueble. Ese es un buen ejemplo y se va a tramitar de acuerdo a las fases que vinimos explicando en sesiones anteriores. Gracias, Dané, por su participación. ¿Alguna duda o pregunta sobre la entrega de cosas como asunto a tramitar en el juicio sumario? Licenciado, buenas tardes. Le saluda Pedro Adelante. Martín. Sí, Pedro. Solo disculpe mi ignorancia, ¿entraría ahí también la rescisión de contrato? No, esa es la que me corresponde explicar ahorita, Pedro. Ah, muy bien, Ese no, gracias. no es lo mismo entrega de cosas que rescisión de contratos. La única similitud, Pedro, es que ambos asuntos se van a tramitar en juicio sumario, pero son dos categorías y dos asuntos muy diferentes. En este momento vamos a entrar a analizar la rescisión de contratos. Si tiene su código procesal, puede darle lectura al 245. Sí, licenciado, un momento. Artículo 245, rescisión de contratos. Procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contrato que el acreedor haya cumplido por su parte. En este caso, podrá también optarse por la vía ordinaria. Ahora el 1579, pero del Código Civil. Muy bien, solo voy a sacar mi código. 1579 del Código Civil. El que leemos antes es del Código Procesal Civil y Mercantil. 1579, como es el capítulo 4,
rescisión de los contratos, artículo 1579. Los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Bueno, ahora regresemos al 245 que leo primero, para poderlo explicar, para poderlo discutir. ¿Ya lo tiene a la mano? Sí, licenciado, que lo tengo. Vamos al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Me puede poner un ejemplo de acudir a un juicio sumario por un asunto de rescisión de contratos que ya expliqué es diferente a la entrega de cosas? Son dos supuestos totalmente distintos. Un ejemplo, me dijo el licenciado. Sí. Bueno, lo que yo entiendo acá, por ejemplo, si una persona llegara a comprar o celebra un contrato de compra de bien inmueble y resulta que le ofrecen, por ejemplo, canchas, piscinas, áreas recreativas, y al momento cuando se da cuenta no tiene todos esos ofrecimientos que le hicieron, y por tal razón la persona puede rescindir el contrato porque no cumple todo lo que le ofrecieron en venta. Pues está confundiendo la figura de la rescisión con resolución de contrato. Son dos instituciones diferentes. El ejemplo que usted señaló se llama resolución y no es lo mismo que rescisión. La Pero resolución se genera cuando hay incumplimiento como el que señaló, y si hay incumplimiento hay que probar el incumplimiento y se va a demandar y se tramita no en un juicio sumario, se tramita en un juicio ordinario. Entonces usted está extraordinariamente equivocado al confundir resolución con rescisión. El ejemplo que usted señaló es resolución, pero al final su error fue positivo porque sirvió para ilustrar a todos que no podemos confundirlo. En la rescisión no hay incumplimiento, en la resolución sí hay incumplimiento. La rescisión se tramita en juicio sumario, la resolución en juicio ordinario. La rescisión hay un presupuesto que el 245 establece, que el acreedor haya cumplido por su parte. Si el acreedor cumplió en la parte de sus obligaciones, puede plantearse la rescisión de ese contrato y esa demanda se va a tramitar en un juicio sumario. También puede ser que las partes hayan pactado discutir la rescisión del contrato en un juicio ordinario. Y si usted se recuerda lo que leyó el 1579, hace referencia a la rescisión. Volvámoslo a leer nuevamente el 1579 del Código Civil. artículo 1579. Los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Licenciado, Ahí señala el mutuo consentimiento. En cambio, o bien una resolución judicial. En cambio, en la resolución hay incumplimiento. Hay una parte nada más la afectada. En el ejemplo que usted señaló, el comprador para demandar al contrato en la resolución a la parte demandada. Dígame. Lo escucho. ¿Qué pregunta tiene? Pregunto, ¿me escuchan? Fíjese que no sé si es mi internet, pero sí lo escuché un poquito entrecortado, no le logré escuchar bien. Pregunto a sus demás compañeros, ¿me escuchan? Sí, licenciado, sí se le Sí, escucha. doctor, se le escucha. Ok, vamos. Entonces debe ser el mío. Iris, por favor, ¿se puede conectar? Iris, el Enrique. problema es Pedro Martín. Es el problema con su banda ancha. No Sí, yo somos creo que nosotros. Es Iris, no, quitemos el creo. Quitamos el creo. Vamos, Iris, ¿nos puede permitir trabajar, Pedro, con Iris, Elena Enríquez? ¿Le quedó clara las diferencias, Iris, entre rescisión y resolución? Sí, licenciado. Hágame el favor de leer. ¿Está mala la garganta para leer o no? No, tengo COVID, Lick.
Ah, pero lejos no hay problema, no se preocupe. Pero sí puede leer, o si no puede leer, le damos la palabra a otro compañero para que no se trata que se vaya a forzar mucho, ¿verdad? Pero sí puedo leer el artículo, Lick, no sé no sé si era el 1500. 1580, ese no lo hemos estudiado. Del Ahorita, Código Civil. 1580, ahorita voy, Lick. Aquí lo tenía a la mano, lo tengo a la mano. 1580, ahorita voy, Lick. Disculpe, ¿yo? Aquí está. 1580. Es del capítulo tercero, rescisión de contratos. Artículo 1580. En caso de haberse perjudicado un tercero por la rescisión, se reputará subsistente la obligación, solo en lo que sea relativo a los derechos de la persona perjudicada. Bueno, gracias Iris. Voy a explicar el Gracias. 1580. En la rescisión, si hubiere una persona afectada, se van a aplicar las consecuencias jurídicas del 1580. No siempre necesariamente una rescisión que puede ser de mutuo acuerdo, puede ser declaración judicial, va a afectar a terceros. Si afectar a terceros, vamos a aplicar el criterio establecido en el 1580. Ya he explicado lo anterior, para estar seguro, hay una persona que dice llamarse Miguel, sin apellidos. Miguel puede conectarse, que no tiene apellidos. Miguel no existe. Oscar Ishkayau, él sí existe, ha participado otras veces Oscar. Hola, hola licenciado, buenas tardes. Explíqueme qué es la rescisión del contrato. Bueno, yo lo entiendo así, que hay como dice el artículo acá del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice que es un mutuo acuerdo. No, el 245 no señala eso. Perdón, disculpe. Yo estoy hablando en Mi la consejo, resolución. ordene sus ideas. Primero, antes de Ok, intervenir, piense, ok. ordene. Bueno, si quiere le vamos a dar la palabra a Miguel Ángel Contreras para que le ayude a Oscar, Gracias. porque Oscar está confundiendo distintos cuerpos normativos que no son iguales. Miguel Ángel Contreras, Buenas tardes, licenciado. adelante, Miguel Ángel, ¿le puede explicar a Oscar por qué está equivocado? Sí, estábamos hablando del artículo 245 del Código Necesito que Procesal. conectemos su cámara, Miguel. Perdón, ya le había dado, pero no conectó, perdón. Ok, expliquémosle a Oscar por qué está equivocado, Miguel Sí, Ángel. sí, la rescisión de los contratos dice, bueno, procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. O sea, en este caso, la persona beneficiaria ha cumplido la parte que le corresponde, no así la parte deudora. Y lo que está hablando Oscar, esa normativa es el 1579 del Código Civil, que es un instrumento diferente al Código Procesal. Lo que sucede es que nosotros hicimos un estudio de una integración normativa, pero eso no implica que el Código Civil es un derecho, una norma sustantiva. El derecho procesal civil son normas adjetivas de procedimientos. Entonces, Oscar está equivocado porque lo que él mencionó está regulado en el 1579 y 1580 del Código Civil, que es diferente también rescisión a resolución. Es muy, muy diferente. Claro. Entonces, vamos a preguntarle también a Miguel si le quedó claro los asuntos que son diferentes, entrega de cosas que no es dinero, con la rescisión de contratos. ¿Sí le quedó clara la diferencia? Disculpe, licenciado, me acabo de conectar, esa parte no la escuché. Ah, va, entonces hay que estudiarla por su cuenta, ¿verdad? Muy Claro. bien, gracias, Miguel. A usted, licenciado, muchas Vamos gracias. a otro asunto. Estamos trabajando, repitiendo los asuntos que son trámite juicio ordinario. Sin embargo, aquí lo estamos haciendo de una forma más detenida y explicada. Vamos a un tercer asunto, que es la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos.
Vamos a iniciar con el 246. Mairena Suseli López Toco. Mairena Suseli López Toco. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ahorita leo el- No, primero tienen que conectar su cámara si desea participar. Ah, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos? ¿Quién me puede dar una idea para que yo no les tenga que estar repitiendo cada vez que intervienen que coloquen su cámara y su micrófono? ¿Quién me puede dar? Porque lo repito cada segundo y si es un poquito cansado estar repitiendo lo mismo. ¿Alguien me puede dar un consejo? Por ejemplo, Pedro Martín, ¿qué consejo, a qué oración de comunicación puedo generar que cuando alguien participe, lo tiene que hacer ya con su micrófono y la cámara conectada, con la finalidad de no estar repitiendo lo mismo? Pedro Martín, ¿cómo podría comunicar esa instrucción a todos para que fuera efectiva? Quizá dejándolo por Classroom, porque sí es cierto, sí lo ha repetido muchas veces. Pedro, si no leen el código, menos van a estar leyendo Classroom. No hay hábito de lectura, Pedro, y eso lo pruebo. Pero Entonces ya no no, sé qué comunicación que utilizar porque se quedan ahí desconectados y se van y está repitiendo, es agotador y me lleva muchos segundos, ¿verdad, Pedro? Entonces ya no encuentro una oración de que cuando sea la palabra conectemos la cámara y el micrófono, pero vamos a tener la esperanza, porque lo último que podemos perder es la esperanza que se sigan las instrucciones, porque el proceso es orden, son etapas, son lineamientos. Igual es esto, una instrucción, ¿verdad? Por ejemplo, hay con 3 personas que mi sueño es de que escriban su nombre y su número que hacer el examen. Una aspiración difícil. ¿Sabía eso, Pedro? Que hay quienes ya no pueden escribir su nombre y ponen su correo. Increíble, increíble. que no sigan instrucciones. No sabemos leer instrucciones. Vamos a hacer un ejercicio, un examen, una oportunidad. Le voy a decir, no respondan nada. Y quien responda va a ser castigado. A ver si leen la instrucción. Ese es un ejercicio para verificar si seguimos. Vamos a ver si Mairena ya se conectó al final. Gracias, Ya Pedro. está. Ya está, Mairena. Ya, licenciado. 200. Antes de empezar con el 246, ustedes llevan derecho administrativo, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, licenciado. Usted lleva su curso de derecho administrativo. No, licenciado. No lo llevo. No iban procesal administrativo. No, yo Perdone, Ajá. Leslie, ¿alguien me puede decir que si no lleva un curso de derecho procesal administrativo? Sí, licenciado, nosotros sí. Sí, sí. Sí, en mi caso yo ya aprobé ese curso, licenciado. Con más razón. Entonces, con más razón. ¿Qué es funcionario público? Es toda persona que trabaja que es dependiente del Estado. No, No. no, no. Hay personas que son dependientes del Estado y no son trabajadores, los que gozan una pensión, por ejemplo. Es dependiente. Bueno, un funcionario público es toda aquella persona que presta servicios a una institución que es que depende del Estado. ¿No? ¿Cómo? No entiendo. Sí. Por eso, si usted es administrativo, con más razón nos debería explicar con mucha propiedad qué establece la ley por definir un funcionario, porque el artículo 246 habla de la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos, pero si no sabemos qué es un funcionario público, no vamos a poder establecer qué es la responsabilidad civil. Esa se estudió en Derecho de Obligaciones. Vamos a preguntar si alguien le quiere ayudar con dar una definición de lo que es funcionario público. No hay nadie que sepa una definición de funcionario público. Yo podría decir una, pero no sé realmente. Comencemos mejor antes de seguir ahí presentando cosas. Bueno, es toda persona individual que dependiendo del puesto, o sea, puede tener cualquier puesto y funciones que son consideradas y que pueden ser libres de nombramiento y de remoción.
O sea, ¿Cómo que cualquier puesto? Usted puede ser magistrada de Corte Suprema, no, toda persona individual con puestos, perdón, cuyas pero usted funciones, no lo explicó así. no, Dijo perdón, cualquier puesto. Los puestos tienen perdón, perfiles. se me fue cualquier puesto, Lick. Sí, O tienen sea, mire, le voy a dar perfiles. mi definición. Es toda persona individual con puestos, perdón, cuyas funciones son consideradas de confianza y que son de libre No, nombramiento o de no remoción. todos son de confianza ni libre remoción. Ese es un segmento de la administración pública, pero no todos son de libre remoción ni confianza. De remoción, me No, imagino, no, 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 está equivocada. No. perdón. ¿Cómo va a ser todos los funcionarios públicos libres de remoción y confianza? Quiere decir que a todos se pueden despedir sin invocar una justa causa. Eso es equivocado. No, estamos generando más confusión con sus compañeros. Pregunto, ¿no es posible que nadie sepa que es funcionario público? Eso sí es preocupante. Licenciado. No todo funcionario público es de confianza y libre remoción. Es un segmento que está establecido en un pacto colectivo, por ejemplo, o en la normativa, pero no todos. Pero no puedo explicar yo la responsabilidad civil de funcionarios públicos si no sabemos primero qué es un funcionario público. Yo pensé que en derecho administrativo se los explicaron. Licenciado, la definición de funcionario público lo podemos encontrarle en el artículo 1 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Leámoslo. Eh, Artículo 1, servidores públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. A. Funcionario público. Es la persona individual que ocupa un cargo puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente y se le remunera con un salario. B. Empleado público. Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio Civil en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales por el cual queda obligada a prestar sus servicios o ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario bajo la dirección continua del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante. No se consideran funcionarios o empleados públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la Ley de Contrataciones del Estado. Bueno, Álvaro, ahora le voy a hacer una pregunta de análisis y usted, antes de responderme precipitadamente, va a analizar qué va a responder. ¿Ya estamos preparados? Y aquí vamos a hablar de derecho administrativo en la administración pública. El artículo, porque está en la norma y está en el reglamento de la Ley de Servicio Civil, regula y es aplicable a todos los funcionarios de la administración pública, a todos los trabajadores del Estado. Lo que tengo entendido es que es a todos los que no tengan una ley Excelente. específica de la materia. Lo felicito. Muy buen análisis. Muy buena respuesta. Entonces, como su respuesta es buena, nos permite seguir dialogando, Álvaro. Y se vuelve más interesante. Es perfecto. Ojalá todos hayan comprendido lo que usted está explicando. Quien no comprendió no va a poder tener este hilo conductor, pero esto es prueba que ustedes ya se los explicaron. ¿Puedes conectar su micrófono, Mairena? Entonces, Álvaro, sigamos en esa dirección. Ok. Ejemplos de instituciones que no se regulen por la normativa que usted leyó, o lo expresamos en otros términos, Álvaro, que tengan su propia normativa. Y si tiene su propia normativa, usted lo acaba de explicar acertadamente. No vamos a aplicar la Ley de Servicio Civil.
O aún le voy a explicar de otra forma. A la mayoría de organismos y entidades se aplica la normativa que usted leyó. Pero, ¿quiénes tienen esta especial? ¿Quiénes tienen una regulación propia? Y los que tienen regulación propia implica, Álvaro, que no vamos a aplicar lo que usted leyó. Sí estamos Sí, sí, claros. correcto. Las que me recuerdo principalmente son las municipalidades. Ejemplo, una son entidades autónomas, está el Código Municipal y tiene su propia normativa, ¿es correcto? El organismo judicial. Por supuesto, eso es importantísimo porque si estamos estudiando derecho tenemos que saber cuál es la normativa. Aparte que hay una ley del organismo judicial para aspectos procesales, no la confundamos para régimen laboral. Aquí estamos hablando que es un régimen laboral. Hay una ley del servicio civil del organismo judicial. Y aquí no solo está la ley del organismo judicial, la normativa para ciertos puestos del organismo judicial. Ahí está el texto constitucional, por ejemplo, para magistrados de Corte Suprema y magistrados de Sala de Apelaciones. Hay otra cosa, Álvaro, hay importantísimo, hay una ley de la carrera judicial. Me estoy extendiendo un poquito el tema del sumario, pero es importante saber cuál es la normativa. Una ley de la carrera judicial que regula los aspectos del desarrollo de la carrera judicial. Otro ejemplo, Álvaro, el Congreso de la República tiene su propia ley orgánica. Entidades, el Ministerio Público tiene su propia ley orgánica. Y NACIF tiene su propia ley orgánica. Vamos a ver cómo andamos en conocimiento de la administración pública. Álvaro, ¿qué es el NACIF? Eh, No me va a descripción de las decir, siglas, no me va a decir, Álvaro, que me salí de juicio sumario y de proceso civil. No, esta es cultura jurídica y cultura de Estado. No sé si comparte mi opinión. Sí, es el Instituto Nacional Nacional de, de Ciencias muy bien, Forenses. correcto, va, perfecto. Ajá. ¿Cuál es su función? ¿Qué es? ¿Qué hacen? A rasgos generales, le brinda auxilio al Ministerio Público en Muy bien, relación muy bien, muy bien. Es de un ciertas auxiliar investigaciones. de la Administración de Justicia. Y para un estudiante de Derecho, un futuro abogado, ¿es importante conocer esto o no es importante? Sí, es importante. Entonces, Por, es auxiliar de la Administración de Justicia. No solo coadyuva con el Ministerio Público, con otros asuntos civiles también, por ejemplo, el tema de paternidad. Actualmente, antes era solo procesos penales, hoy en materia de paternidad. Entonces, sus compañeros que llevan procesal penal, ¿ya llevaron procesal penal ustedes? sí, Bueno, entonces, se aquí, terminó el semestre pasado. bueno, ahí les explicaron, le voy a ayudar con el quehacer de INASIF y le voy a hablar de un término que es básico, la prueba científica o la prueba pericial. Entonces, sobre Sí, esa el partida, INASIF sería el ¿qué encargado realizan? de proceder con este tipo de pruebas en relación a, digamos, en materia civil, como usted mencionó, De hacer paternidad. análisis de ADN. Voy a hacer, ahorita sí le acepto el término que lo ha explicado así, pero como usted tiene buen razonamiento, le voy a ayudar. No es análisis de ADN, ¿verdad, Álvaro? El procedimiento es el siguiente. El análisis, el ADN es el resultado. Entonces no es el análisis de ADN. Esto ya es muy técnico lo que le voy a explicar. Hay una muestra de sangre. Y la muestra de sangre, a través de un acceso de un laboratorio y equipo propio, con una trazabilidad, con rasgos científicos propios, vamos a obtener el ADN. Y eso va a ser de gran utilidad para una persecución penal, para temas de paternidad, por ejemplo. Y ayuda a resolver casos trascendentales en materia criminal. Le voy a hablar de casos reales. Una banda de violadores en serie de Mazatenango fue capturados, sus 3 miembros principales, falta uno, a través de esas pruebas de ADN. Pero me gustaría que me explicara usted, con ese buen análisis que tiene, cómo se tomó la muestra de sangre. ¿Será que fueron de los violadores la muestra de sangre directamente de su cuerpo?
para demostrarle que no es el ADN la muestra, es la muestra de sangre. Sobre ella le voy a explicar cómo funciona, si le interesa. Yo creo que si le interesa la explicación. Sí, sí, todo sea por No, aprender. imagínese, va a ser abogado y no va a poder establecer cómo funciona una prueba científica. Y estamos hablando que no solo el ADN, hay una prueba acústica forense, hay una prueba grafológica, documentos, ambiental, un larguísimo, etcétera. Prueba informática, yo le puedo vaciar su teléfono y establecer si usted sabe qué tipo de pornografía. Solo con tener pornografía ya ha incurrido un delito penado por la ley. Entonces hay técnicas para poder hacer el vaciado. Puedo entrar a su IP para establecer rasgos o estructuras de lavado. Entonces, la prueba científica es apasionante. Por razón de tiempo se lo voy a poner más fácil. Se hizo una investigación y se establecen los parientes posibles. En ese momento eran posibles parientes de delincuentes, voluntariamente prestan a hacer las muestras. Oiga, de los parientes. Posteriormente hay una base de datos. La base de datos se llama IBIS, donde se hacen los cotejos para establecer lo que se llama, Álvaro, perfil genético. Entonces hay un perfil genético que todo ser humano tiene con sus características propias, Álvaro. ¿Y qué pasa? En esa escena del crimen, que es donde el Ministerio Público obtiene la prueba para investigar, no es el nacido, se remite en una cadena de custodia. Sí sabemos que es la cadena de custodia, ¿verdad? Para no contaminar la prueba. Y en esa cadena de custodia se hace un match si hay una base de datos. Y con esto de los parientes, se hizo el match con la base de datos, obtenía la prueba científica. Y aquí está el 99.999, porque al final el ADN, ¿qué es? Es una estadística probabilística de que corresponde a X persona para establecer un perfil genético. Y hay una ley que se llama bancos genéticos. Todo este perfil queda registrado en un banco genético y sirve para investigar los abusadores sexuales que han sido condenados e investigados, ya se tiene el perfil genético. Conclusión, esto ayuda mucho a investigar casos de alta importancia, de alta importancia. Le estoy poniendo un caso de violadores, pero no es el único, ¿verdad? Hay cantidad de figuras. ¿No le ha llamado la atención a usted que cuando hay una estructura criminal de pornografía internacional, la policía llega a la casa directamente? ¿No le ha llamado la atención? ¿No lo ha visto en los medios de comunicación? Sí, en Cuando algunos lugares. llega la policía hasta internacional, el FBI, a la casa, ya sea del pedófilo, de la estructura, etcétera, y no le ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque la tecnología ahora puede determinar esa red de dónde emana el IP, aunque utilicen anónimos, seudónimos, etcétera, se llega a la casa con orden de aprehensión. De tal manera que los procedimientos científicos hoy para combatir la persecución penal son innumerables. El tema de la voz, por ejemplo, acústica forense. Todo a través de laboratorios altamente científicos, donde los peritos no son abogados, son químicos, biólogos, grafólogos, microbiólogos, bioquímicos, con una alta especialización, formados en el extranjero, y esa prueba científica tiene una gran fiabilidad. Al final el juez, con una prueba científica, puede condenar o puede absolver. En los casos de violaciones, es la prueba reina. La prueba reina, hay un procedimiento científico para... No sé por qué terminamos hablando de la prueba científica, Álvaro, pero es parte de la formación de un abogado. Y Correcto. déjeme decirle que nunca se los van a explicar en su carrera. Cuando cierre Penso, se va a acordar de mí, que el único que le habló de prueba científica introductoria es su servidor. Le garantizo Muchas que va a cerrar gracias. Penso y nunca más. Pero ahora cuando vea usted las noticias se va a recordar y decir, le voy a poner más atención. Es una prueba pericial. ¿Y para qué sirve? Cada profesional emite un dictamen y ese dictamen se aporta al proceso. Y frente al juez hay que llegar a ratificar y defender esa trazabilidad, esa persuasión que rinde esa prueba científica. Y la defensa difícilmente la puede atacar, porque para atacarlo tendría que utilizar criterios científicos. Y si la defensa ni siquiera sabe cómo se obtiene, cuál es el procedimiento, ¿sobre qué base lo va a impugnar? Al final, en el proceso es una discusión de legos y de científicos, cuando hay prueba pericial. Porque el juez tampoco va a ser experto sobre ese tema, va a ser experto en derecho, pero la prueba científica cada una tiene su propia connotación y su propia explicación. Una extorsión hoy por una voz se puede descifrar quién es, por esta acústica. No mencioné el otro tema que es el tema de la balística.
Se puede establecer si esas armas, esas ojivas que han sido sometidas a un análisis de perfil, han sido sometidas a otro tipo de casos, de delincuentes, de muertos, balaceras, etcétera. Se puede establecer. Eso, la prueba balística ayuda muchísimo. Y si usted integra un conjunto de pruebas científicas, llega a cumplir con un fin del proceso, que es la verdad. Ese es el fin del proceso. O la posible responsabilidad de un sindicado o no. Bueno, Álvaro, no me imaginé que termináramos hablando de prueba científica, pero si alguien me dice, ¿qué tiene que ver con procesal civil? En procesal civil hay dictamen de expertos también, un medio de prueba. Correcto. Y en paternidad, claro. Y podemos establecer un reconocimiento judicial el auxiliar de un experto sobre colindancia, sobre medidas, sobre inmueble, sobre una obra nueva y peligrosa. Entonces ahí ya después entramos a cuál es el sistema de valoración que el juez va a utilizar para la valoración de la prueba. Todo esto ¿dónde culmina y por qué es importante? En el proceso, en su valoración. Por eso que el Ministerio Público, cuando hace una investigación sólida, se va a apoyar en una prueba científica. Y eso ha ido desplazando una prueba que es muy discutible, como la que se llama el testigo. Porque el testigo ya no tiene esa credibilidad y puede ser sometido a un contradictorio a través de un proceso, de una antítesis, que es el contrainterrogatorio. Mientras que la prueba científica es difícil poderla rebatir con criterios científicos. Ok, Álvaro, ya mi objetivo fue sembrarle a usted de aquí en adelante importante pensar en la prueba científica, en los distintos ámbitos del derecho. Hasta usted como trabajador me dice, ¿y eso me puede servir? Claro, usted cuando empezó a trabajar en una empresa le hicieron firmar en blanco una hoja y a los 3 años no le pagan sus prestaciones y llenan el resto de la hoja simulando que es un finiquito. ¿Me explico? Sí, Como usted firmó en vamos, blanco. Y eso que estoy diciendo no me lo estoy sacando de la manga. Es frecuente. Entonces, usted trabajó 3 años para no pagarle nada, le llenan el finiquito que usted recibió aguinaldo, bono, etcétera, y su firma está plasmada en blanco. Por eso no hay que firmar nada en blanco, porque como usted tenía necesidad de trabajo, lo hizo. Hoy, científicamente, Álvaro, le puedo afirmar categóricamente que se puede probar en qué momento firmó usted y en qué momento se llenó su finiquito. Antes era impensable. La evolución de la ciencia y la tecnología es tal que se puede establecer esos momentos diferentes. Entonces, usted si como trabajador va a demandar al patrón si no me pagó prestaciones y él acompaña eso, usted va a pedir una prueba pericial. Claro que tiene un costo. Cuando no es materia penal, tiene un costo y un arancel, pero usted lo va a pagar porque le va a interesar que la prueba reina. Y si le muestra al juez que fue en momentos distintos, usted no recibió ese dinero en concepto de sus prestaciones laborales. Entonces, dígame si ahí la prueba científica no es determinante. Por supuesto. No solo en materia penal. Estoy poniendo un ejemplo. Ahora en civil, si usted embarazó a alguien, tú va a tener su hijo y lo tiene, y está la prueba de ADN, ahí sí no tiene más que cumplir con su pensión alimenticia y la paternidad, tiene su prueba de ADN. Pensé que me iba a hacer una pregunta. ¿Qué sucede si a usted se le va a tomar la muestra? ¿Me puedo resistir argumentando que es una vulneración a un derecho humano en mi cuerpo? La Corte Constitucional resolvió que no, se tiene que practicar. Además, no hay argumento de la oposición. ¿A qué le teme? Si usted no es, ¿a qué le tiene miedo? correcto. ¿Qué piensa? Que, que la persona que va a evitar dar la muestra es porque asume que puede salir culpable de los cargos. O aparece su sangre, un Ujú. cabello, una saliva, el esperma en la escena del crimen. Ya no es solo la sangre, un cabello, una gota de sudor, Álvaro, parte de la tela que ha estado en su piel, mínimo, que no se pueda percibir. Incluso si usted limpió la sangre de la escena del crimen, claro, aparentemente no se ve, hay un proceso científico, luminol, que puede establecer toda la huella que dejó. Todo delito deja una huella, que científicamente es posible. Le pongo un ejemplo luminol, que no es el único, pues. En fin, creo que va a ser la única oportunidad de clase que hable de prueba científica, que es un tema que me apasiona y que lo estudio todos los días. Piense por qué razón manejo yo muy bien el tema de la prueba científica, pero
En otra ocasión les diré el motivo. También tengo esa obligación de formar profesionales en esa área, específicamente esa área. Soy director de formación en esos temas de peritos científicos en todas las áreas. No es que yo sea experto en química, en bióloga, en microbiología, no. Mi función es de gestión de información para esclarecer distintos procesos y coadyuvar con las distintas materias que por disposición de ley. Y si alguien me dice es que eso no interesa para civil, los invito a que lean la reforma del 221 del Código Civil. No tiene ni 2 años, es una reforma donde el juez te puede pedir que se practique de forma gratuita. Gracias, Álvaro. Y vamos a ir un poco más deprisa por el tiempo. El 246, todo surgió porque Álvaro tenía la culpa, que explicó bien el funcionario público. Lo explicó y lo explicó bien que nos metimos a Honduras a ver cuáles eran los especiales, cuáles eran los regímenes especiales, pero no por eso dejan de tener la calidad de funcionario público. Lo que sucede es que tiene su característica y su normativa especial. El IX es otro ejemplo, Álvaro. ¿Qué sucede en el 246? Responsabilidad civil. El artículo 155 constitucional establece la responsabilidad por funcionarios públicos por infracción de la ley. Artículo 155 constitucional. Y esa norma viene a modificar el plazo que establecía el Código Civil cuando establecía 2 años de esa responsabilidad. Hoy el texto constitucional establece un plazo de responsabilidad civil de 20 años. Repito por tercera vez, 155 constitucional. Regresamos al Código Procesal Civil y Mercantil, el 246. ¿Qué tienen que hacer la magia del 246? Una pequeña flechita y poner 155 constitucional. La responsabilidad civil y funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley establece expresamente. ¿Cuándo procede expresamente? Cuando yo explicaba derecho y obligaciones, enuncié que era la responsabilidad civil. La responsabilidad civil de un funcionario público puede suceder por negligencia, por impericia, por descuido o por ignorancia. Cualquiera de esos 4 elementos que genere el funcionario está infringiendo la ley. Y el mismo 155 establece un resarcimiento en materia civil. Diferente es el ámbito penal que no vamos a encontrar en la responsabilidad civil. En un ámbito penal, por ejemplo, un juez que dicte una resolución contra derecho incurre en una posible figura que se llama prevaricato, de emitir una resolución contra derecho, pero aquí es ámbito penal. No, nosotros estamos hablando del ámbito de responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil, si se logra acreditar que hubo negligencia, impericia, desconocimiento, ¿qué genera? Una obligación de indemnizar. ¿Indemnizar qué? Daños y perjuicios. Daños es la merma patrimonial que sufrió una persona o bien el perjuicio, la ganancia lícita deja de percibir, artículo 1645 del Código Civil, como consecuencia que aplicamos una relación de causalidad, una relación de causa-efecto, como consecuencia que de la conducta negligente, la impericia o la ignorancia del funcionario público, y eso lo castiga el derecho. Y el 247 del Procesal Civil y Mercantil establece que la responsabilidad civil de jueces y magistrados se deducirá ante el inmediato superior. ¿Qué significa? Ya que Álvaro está en la pantalla, ¿qué significa eso el inmediato superior? O le hago una pregunta concreta. Si usted va a plantear un juicio sumario, aquí es juicio sumario que estamos hablando, de responsabilidad civil contra un funcionario público que es un juez de primera instancia, ¿quién sería el competente? ¿Dónde va a plantear su demanda? Asumamos de que usted es una parte procesal en un juicio que se tramita en primera instancia, pero el juez a través de una actitud temeraria, negligente, impericia o por ignorancia le provocó un daño en materia civil, dejémoslo penal. Entonces usted me dice, mire, usted nos enseñó que eso se tramita en un sumario. Por supuesto, se llama Sumario de Responsabilidad Civil y Funcionarios Públicos. Pero la primera disyuntiva es que usted va a redactar su demanda y en el 61 lo primero que le dice es a quién se la va a dirigir. Desde entrada, el primer requisito de su demanda es usted a quién se lo va a dirigir. Si yo le pregunto, la respuesta en el 247 está, claro, no expresamente, pero ahí usted va a hacer un análisis profundo. Usted va a plantear la demanda contra un juez de primera instancia civil en la vía sumaria. Concepto, responsabilidad civil. Pero mi pregunta es, ¿qué órgano jurisdiccional es el competente?
para un juez de primera instancia, Sí, ah, ante uno de segunda instancia. correcto, pero no lo diga con duda y no vaya a fungir el ceño, no, téngalo correcto, es correcto, pero quiero que me dé el fundamento legal. Está en el eh, 247, pero ¿en qué parte? Yo quiero que me lo subraye. Donde lo que usted señaló es lógico. No lo voy a plantear en primera instancia porque el demandado, el juez ahí va a estar en calidad de demandado. ¿Por qué? Por concepto de responsabilidad civil, de daños y perjuicios que pudo provocar, que todo se tiene que probar, se llama el principio de carga de la prueba, pero en el 247 hay dos términos que no dicen si es primera instancia a la sala, no lo dice, pero tácitamente su respuesta es correcta, con fundamento en el 247 en la segunda línea. ¿Dónde está eso? Se deducirá ante el tribunal inmediato superior. Ahí está la respuesta. Inmediato. Entonces, pero usted me va a decir algo, usted lo respondió bien porque conoce la jerarquía, cómo está organizado el sistema de justicia, pero alguien que no puede diferenciar paz, primera instancia, sala, corte, ¿podrá dar la respuesta correcta? No, No. Entonces, para conocer esta norma hay que entender cómo está organizado el sistema de justicia. Contra un magistrado de sala, ¿cuál es el órgano superior? a la Corte Suprema de Justicia. Correcto, sí es. Gracias. Eso lo que está haciendo Álvaro es lógica, es pensar el derecho. Las respuestas no están ahí, pero sí requiere otros conocimientos. ¿Cómo estamos organizados en la justicia civil? Paz, primera instancia, salas, Corte Suprema, y entre la Corte Suprema hay tres cámaras. Está la Cámara Civil, la de amparo ante juicio y la Cámara Penal. Cada Cámara Penal, ¿por cuántos magistrados se integra, Álvaro? Eh, ¿Puedo revisar mis notas? Sí, claro. Si me toca calificar su expresión corporal, ¿quiere que le diga algo, pero sus ojos, como los puso, significan sorpresa, la pregunta. Sí, pensé que ya no iba a haber más preguntas hacia mi persona. Pero, ¿quiere que le diga que fue influyó? Que al hablar queda conectado como Ah, la sí, foto más amplia. Eso no es culpa mía, eso es de Zoom. intentando participar ahí. Usted queriendo que participe otro compañero, al participar otro Ajá, ya digo, compañero, no, ya lo no. desplaza a usted y pasa el compañero a ocuparlo, ¿verdad? Y como yo estoy emocionado hablando y lo veo rápido, se me hace más fácil conectar a alguien que solo ingresó y se salió a ver Netflix, que abunda. Esa lógica no la entiendo yo, Álvaro. Solo ingresar, irme, ¿para qué mejor no ingreso? Sí, porque En fin, solo hacer. estorbo. Por razón del tiempo le voy a ayudar. La Corte Cuatro Suprema, magistrados. excelente. ¿Y quién preside cada cámara? Tiene un Eh, presidente. Entonces, Presidente. ahora le hago una pregunta. Son tres cámaras, 4 por 3, ¿cuánto sale? 12, pero es uno más por el presidente de. Excelente, Ajá. excelente. Y le hablo a Álvaro, eso lo digo desde el conocimiento de causa. Yo fui magistrado de Corte Suprema en 2 periodos distintos. Fui presidente de la Cámara de Amparo y fui presidente de la Cámara Civil. Un trabajo que es sumamente enriquecedor y es una experiencia invaluable dictar sentencias a ese nivel, sentencias de casación, porque va todo el sistema de justicia. Bueno, gracias Álvaro, hoy sí prometo dejarlo en paz. Los recursos, 248, contra la sentencia procede recurso de apelación ante la sala pertinente. Los interdictos también son materia de un juicio sumario. El artículo 249 del Código Procesal establece, no tiene nada que ver, no van a confundir el término de interdicto, que es relativo a un estado posesorio, al estado de interdicción de incapacidad de una persona. No, son temas totalmente diferentes. El 249 del Código Procesal Civil y Mercantil hace referencia a los interdictos de amparo, de posesión o tenencia, de despojo, de apeo y de linde o de obra nueva y peligrosa. Cada uno de estos interdictos tiene una justificación y una procedencia diferente.
de tal suerte que los invito a que lean y analicen por separado los 4 numerales que establece el 249. Contra esta sentencia que resuelve un interdicto de amparo, de despojo, de apeo, de obra nueva, cabe un juicio ordinario posterior para revisar lo actuado de conformidad con el artículo 250 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y algo importante, que estas acciones interdictales que hablamos del 249, hay un plazo para poderlas plantear. Tiene que realizarse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que motiva la pretensión procesal. Y así es que a partir del 253 regula el amparo de posesión o tenencia, el despojo 255, el apeo 259, obra nueva 263, que los invito a que podamos hacer la lectura correcta. ¿Alguna pregunta sobre el juicio sumario que estamos terminando el día de hoy? La próxima clase, que va a ser grabada, voy a publicar el link para que puedan tener el enlace correspondiente. Va a ser asincrónica. Vamos a iniciar a explicar el juicio ejecutivo. Hoy terminamos los juicios de conocimiento ordinario, oral y sumario. A partir del viernes iniciamos con el juicio ejecutivo, que también voy a presentar en las diapositivas, dividida en 2 partes. Una presentación del juicio ejecutivo y después vamos a elaborar, cuando agotemos esa figura, el ejecutivo en la vía de apremio. Que tengan muy buena noche y nos vemos el día viernes. Hasta luego. Buenas noches, Buenas doctor. noches, gracias.